Hola, buenos días. Vamos a seguir trabajando eje. Ya tuvieron un primer trabajo y como habrán visto, no es fácil elegir un eje y no es fácil mantenerlo. Hay muchos errores que se pueden cometer en estos primeros trabajos vinculados al eje. Puede que el eje no esté claro y esto lo notamos cuando hablamos un poquito de cada cosa, ¿no? No se llega a ver hacia dónde va el periodista, no se sabe qué es lo que quiere contar y ese es un gran problema. Saber qué vamos a contar nos ordena los elementos que vamos a incluir en nuestros trabajos. Puede que también sea pobre, es decir, empezamos hablando, bueno, mi eje va a ser la cuarentena de un estudiante y luego no lo sustento lo suficiente con elementos. Ese también es un error común, que ¿cómo lo podemos solucionar? Hay que leer y releer muchas veces nuestro trabajo antes de entregar, ya sea en el ámbito de la facultad o a futuro en su trabajo. No se apuren para entregar. Cada vez que puedan leer un material, ustedes van a ganar en distancia y en precisión. La distancia les va a permitir leer el trabajo ya de una manera desapasionada, sin tanta urgencia de quiero sacarme esto, quiero sacarme esta historia, quiero contarlo y lo voy a hacer así y así está bien. Lo vamos a ver con distancia. Por eso está bueno eso de escribo, dejo descansar el texto, sin tocarlo, sin leerlo, sin hacerle ninguna corrección, lo dejo descansar lo más que pueda. Si tenemos un día, mejor. Si no, por lo menos media hora de sacarnos la cabeza de ese trabajo, hablar de otra cosa y después vuelvo a leerlo. Y en esa segunda lectura seguramente voy a descubrir o voy a poder detectar si he cometido algún error con algún elemento, ya sea a nivel de escritura, de gramática, de sintaxis, si he sido recargado con los adjetivos, si usé bien los tiempos verbales. En general nosotros pedimos que escriban todo en pasado, porque así vamos a escribir siempre aquellos que somos periodistas gráficos. Nuestro trabajo va a salir publicado y siempre vamos a hablar de algo que ya pasó. Entonces, en esa segunda lectura o en esa primera lectura luego de la escritura original, nosotros vamos a poder detectar esos errores y también detectar si cumplí con el eje. Si el eje que yo me puse era pongamos cuarentena de un estudiante, ¿lo cumplí? ¿Cómo lo sostuve ese eje? ¿Qué puse? ¿Qué escenas puse? ¿Qué datos? ¿Está sólidamente sostenido ese eje o no? Cuando hay un eje difuso, que hablábamos empiezo contando mi cuarentena, meto la cuarentena del vecino, la cuarentena de mi abuela, la cuarentena de un hijo. Entonces el lector dice, pero ¿y esto? Se extendió a otras cosas. Y lo ideal es que podamos hacer este recorte y decir con honestidad, yo quiero ir por acá. ¿Hay otros temas para abarcar? Sí, pero serán temas de otro momento. Ahora me voy a ceñir a esto, mi eje va a ser Entonces, todo lo que yo ponga va a tener que ver, va a estar referido con eso. Un día de la cuarentena de un estudiante, bueno, la ambientación tiene que hablar también de eso, ya sea para potenciar que sí, que es un estudiante que logró crear un ambiente de estudio en su departamento, en la habitación que él está viviendo, o si yo quiero marcar que hoy estudio y me estoy tratando de arreglar y mi espacio compite con el de
mis padres que también trabajan y usan la compu, o mis hijos que también están cumpliendo con tareas, pero la ambientación es importante. Entonces, la ambientación también tiene que sostener el eje. Si yo digo la cuarentena de un estudiante y luego la ambientación no juega para ese eje, se va a notar como algo que distrae. Entonces ahí también tienen que tener cuidado con esos elementos que ustedes pueden decir, bueno, pongo la ambientación que tengo y listo. Sí, vamos a poner la ambientación donde ustedes están, no vamos a mentir, pero vamos a tratar de destacar aquellos elementos que abonan mi eje. Ya les digo, aun cuando ustedes digan, sí, yo voy a plantear un día en cuarentena de un estudiante, pero en verdad en mi casa hay como 3 personas más que cada una tiene sus vidas, sus historias, se entrecruza mi cuarentena con la de otras personas, el ambiente es compartido con otras personas, pero yo voy a seleccionar esos elementos que sostengan mi eje. Entonces, si el eje es un día de cuarentena de un estudiante que vive con otros, ahí sí, que vive con otros que también tienen sus prácticas diarias, sus rutinas de trabajo o de estudio que se cruzan con la mía, bueno, ahí ya es distinto, porque ahí sí, cualquier elemento de ambiente que sume a ese eje, lo voy a poner. Voy a poner que por ahí mi computadora está al lado, supongamos, de una mamadera, o de los libros de medicina de mi hermana o de mi papá, o que está la tarea escolar de mi hijo ahí también. Entonces, pero siempre que esos elementos sumen, refuercen mi eje. Si no, no los ponemos.